dar las gracias a la Casa Museo León y Castillo, a la Asociación El Bloque por tener la iniciativa de hacer este tipo de jornadas que nos ayudan a reconocer nuestro patrimonio y a reconocernos en nuestro patrimonio. Y a ustedes por haber elegido estar aquí esta tarde, con todas las cosas que hay por ahí, pues que hayan decidido estar aquí, para mí es un regalo también. Antes de empezar a hablar de todo esto, me gustaría hacer un pequeño ejercicio. ¿Se atreven? Sí, venga, vamos. Ya se pasó la hora de la siesta. ¿Podemos cerrar los ojos un momentito? No creo que se vaya a dormir nadie por eso, porque ya pasó la hora de la siesta. Me gustaría, ahora con los ojos cerrados, en silencio, que pusieran su imaginación en modo pantalla cine. Yo les voy a decir una palabra y ustedes en esa pantalla van a ir proyectando las imágenes que les vienen a la cabeza con la palabra que yo les voy a decir. La palabra es patrimonio. Y quiero que me cuenten qué imágenes van saliendo en esa pantalla de cine que todos tenemos. ¿Qué ven? Arquitectura, ¿sí? ¿Qué más? Acueductos. Acueductos, muy bien. ¿Cómo? ¿Y por ahí? Tradiciones. Tradiciones, bien. ¿Cómo? Palabras. Palabras, muy bien. Folclore. ¿Eh? Paisaje. Paisaje, folclore. Edificios. ¿Cómo? Edificios. Edificios. Música. Música. Costumbres. Deterioro. Deterioro. Iglesia. Iglesia. ¿Alguien quiere decir algo más? Barranco. Barranco. Yo veo muchas personas. Muchas personas. Oficios. Oficios. ¿Algo más que quieran compartir? Refranes. Toponimia. Toponimia. Etnografía. Etnografía. Pues me alegra que haya salido todo esto, toda esta amalgama de cosas que han proyectado, ¿no?, a través de esa palabra. Vamos a leer una cita. En todos los paseos que yo he dado por España, un poco cansado de catedrales, de piedras muertas, de paisajes con alma, me puse a buscar los elementos vivos, perdurables, donde no se hiera el minuto, que vive en un tembloroso presente. Entre los infinitos que existen yo he seguido dos, las canciones y los dulces. En la melodía como en lo dulce se refugia la emoción de la historia, su luz permanente, sin fechas ni hechos. El amor y la brisa de nuestro país vienen en las tonadas o en la rica pasta de turrón, trayendo vida a las épocas muertas. Esto lo dijo alguien que creo que todos ustedes conocen, Federico García Lorca. Y lo dijo en una conferencia, que él daba muchas conferencias y afortunadamente hay textos de esas conferencias, y esta es una relacionada con las canciones de cuna de España, ¿no? ¿De qué patrimonio está hablando ahí Federico? Del patrimonio oral, del patrimonio que no podemos tocar, pero que podemos sentir. Y por eso me alegra tanto que ustedes hayan mencionado el patrimonio que sentimos. Empezaron por patrimonio del que tocamos, ¿no? Empezaron hablando de piedras, catedrales, acueductos.
y ya después empezó a entrar el patrimonio inmaterial. Este ejercicio lo hago muchas veces con mis alumnos. Yo doy clase en la Facultad de Ciencias de la Educación, seguramente que si digo magisterio lo conocen más por ese nombre, y cuando lo hago normalmente salen palabras relacionadas con el patrimonio que tocamos. Incluso uno una vez me dijo, el dinero de Ronaldo, pues también es patrimonio, también, ¿no? No le voy a decir que no, también es patrimonio. Pero quizás se les escapa un poquito más ese patrimonio oral. Y también se escapaba hace mucho tiempo porque el patrimonio intangible, como hoy lo reconocemos, no es que antes no existiera, por supuesto que siempre ha existido y toda la vida, no se reconocía como se reconoce ahora. Se le daba muchísima más importancia al patrimonio tangible que al patrimonio intangible. Hasta que en 2003 la UNESCO hizo una convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Y dentro de los ámbitos que conforma el patrimonio cultural inmaterial, tenemos las tradiciones y expresiones orales, que son muchísimas, muchísimas. Ahí, bueno, podemos ver una inmensa variedad de formas habladas, incluido el idioma y sus dialectos también, proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, mitos. Bueno, no les voy a leer todo lo que dice ahí. Me quedo también con lo que dice abajo, son fundamentales para mantener vivas las culturas, porque precisamente es a través de la oralidad, a través de ella, transmitimos todos esos conocimientos, todas esas costumbres y todas esas historias de vida. Entonces la oralidad, al final, es un eje que está dentro de cualquier ámbito del patrimonio intangible del que podamos hablar. El patrimonio oral pasa por las tradiciones festivas, por los ritos, por los conocimientos, los saberes de los oficios. Todo eso se transmite de boca en boca, de generación en generación. Y eso es a través de la palabra hablada. Les cuento un poquito por qué estoy aquí y qué es lo que me trae a contarles todo esto. Lo que vamos a ver es fruto de un trabajo que tuve la inmensa fortuna de realizar para el expediente Risco Caído de los Espacios Sagrados de Montaña. Este trabajo se hizo entre 2017 y 2018. Lo pude hacer con el mejor compañero que se puede tener en este ámbito, que es Geray Rodríguez, ustedes lo conocerán, profesor también de la Universidad de Las Palmas y verseador de Artenara, o sea que me facilitaba todavía más las cosas para poder ir allá arriba tocando puertas, ¿no? Y este proyecto, que estuvo pues subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria, formó parte de ese expediente que hizo que finalmente tengamos hoy la declaración de Patrimonio Mundial del Paisaje, importante, que es un ámbito y un concepto quizás mucho más novedoso, ¿no? Porque lo que forma parte de ese bien es el paisaje cultural, o sea, ese patrimonio intangible vinculado al territorio de las zonas de la cumbre de nuestra isla de Gran Canaria. Entonces, ¿qué objetivos nos planteamos cuando empezamos a caminar con este proyecto? Pues documentar, salvaguardar y difundir pues, la memoria oral de todo el ámbito, como vehículo para conocer el acervo cultural que todavía se conserva en los municipios que forman parte de Risco Caído, los Espacios Sagrados de Montaña. Y digo, o sea, que el ámbito es mucho mayor, porque muchas veces quizás se ha interpretado que lo que se declaró fue la cueva de Risco Caído, y no es así. El ámbito es mucho más amplio, estamos hablando de Tejeda, Artenara, bueno, ahora veremos las zonas en las que se inscribe todo la declaración de patrimonio. Entonces, nosotros desde nuestro ámbito, desde la tradición oral, entendíamos el triángulo que aparece aquí, ¿no? La tradición oral a través de la forma en que los seres humanos del territorio se relacionan con lo sagrado y con el paisaje. Entonces, a partir de ahí, establecimos dos ejes temáticos. Por un lado, el conocimiento del cielo, y por el otro, la religiosidad y espiritualidad popular. Eso lo dejamos para otro capítulo,
Si un día pues nos encontramos en otro sitio, podré también compartir con ustedes toda esa parte, pero hoy nos vamos a quedar en la parte de arriba, ¿vale? Entonces, pues como todo trabajo de investigación, partimos siempre de unas hipótesis, ¿no? En nuestro caso, partíamos que probablemente existe una relación entre la riqueza cultural de todo el espacio de la Cumbre de Gran Canaria, una riqueza material que se relaciona directamente con el patrimonio inmaterial que aún conservan las personas nativas de ese espacio. ¿Bien? Y por el otro lado, el hecho de la orografía de nuestra isla, ¿no? Pues que de alguna manera hoy es diferente, ¿no? Pero que en el pasado ya dentro de la propia isla había otra isla, ¿no? Que es la Cumbre de Gran Canaria por la orografía, y el nivel de autoctonía, que quiere decir pues el volumen de personas que ha vivido toda su vida en el lugar, nos hacía pensar en que no solamente el espacio, sino la experiencia vital de las personas que allí viven, de alguna manera tienen una conservación de la tradición oral mucho más cercana al pasado que en las zonas urbanas, ¿no? Entonces partíamos de esas hipótesis que finalmente, hago spoiler, se corroboraron, ¿no? Bien, todo trabajo necesita un método. O sea, les estoy explicando todo esto para que entendamos todo el proceso de donde parte. Ya después nos metemos en materia. El método, pues, primero, sí, teníamos claro que eran dos ejes temáticos, pero teníamos que subcategorizar para saber, porque el conocimiento celeste es amplísimo y la espiritualidad y la religiosidad popular también. Entonces eso nos hizo primero pararnos a ver qué queríamos buscar, ¿no? Zonificar, es decir, pues establecer qué zonas íbamos a trabajar para saber a cuántas personas podíamos entrevistar, seleccionar en función de lo que queríamos conseguir, pues las características de los informantes que pudieran ser adecuados para nuestro estudio, cómo íbamos a obtener los materiales y luego cómo, porque esa es otra historia, cómo íbamos a catalogar, a editar todos esos materiales que nos íbamos encontrando, ¿vale? Entonces, dentro de los ejes temáticos decidimos trabajar en el conocimiento celeste, los nombres que reciben los astros, la observación de la hora y las estaciones, los aberruntos y las cabañuelas, que es pues, la parte donde nos vamos a centrar, que tiene que ver también con los demás ejes temáticos de subcategorías dentro de este eje temático, los marcadores territoriales en torno a hitos o astros celestes, y el refranero relacionado con el conocimiento celeste, que por ahí salía el refranero también como parte de nuestro patrimonio inmaterial, y también así es, ¿no? Y luego en la parte de religiosidad popular, leyendas sobre hechos milagrosos, relatos sobre festividades religiosas, descripción de vida y costumbres, cuentos de brujas, relatos de cruces de caminos, almas en penas, miedos, apariciones, rezados antiguados, toponimia vinculada a aspectos religiosos. Un montón de cosas, un montón de cosas. Y más que salieron a medida que íbamos haciendo las entrevistas, que eso es lo interesante también, lo que luego uno no espera descubrir y descubre, ¿no? Y tiramos de hilo y vemos otras posibilidades de seguir investigando. Entonces, para que se hagan más o menos una idea de las zonas que trabajamos, la zona 1 estaban los distintos barrios de Artenara, ¿no? Las Arvejas, Artenara, Chajunco, Las Cuevas, El Tablado, Juncalillo, Coruña. Tenemos una Coruña aquí, si alguien no lo sabía, en Gran Canaria, ¿no? Las Ollas, tenemos Las Vegas también, cerquita, ¿no? Lugarejo, Barranco Hondo, El Hornillo. En la zona 2, Tejeda, Almajuelo, La Degollada, Casa del Lomo, Cuevas Caídas o Cuevas Caídas, como dicen también por arriba. La Culata. En la 3, Candelaria, Cusa, Ventanieves. Y en la zona 4, el Carrizal de Tejeda, ¿no? El Toscón, Timagada, Juncal, La Solana y Ayacata. Son un montón de sitios que están arriba, ¿no? Y que muchas veces nos olvidamos que están ahí. Muchas veces pensamos en Artenara, pensamos en Tejeda y ya está. Pero es que hay un mundo de poblaciones chiquititas donde todavía pues no se vive como antes, no hay tanta vida como antes, pero sigue latiendo la vida ahí, ¿no? Y merece la pena visitarlo. Bien, pues todo esto nos lo recorrimos, tocando puertas y hablando con las personas que tanto necesitan ser escuchadas, que también es importante.
Informantes, pues entrevistamos a 36 personas, 20 hombres y 16 mujeres, con edades comprendidas entre 65 y 97 años. Muchas de las personas que vamos a escuchar ahora aquí, pues desgraciadamente ya no están con nosotros. Esta es la parte, digamos, más dura de este trabajo, ¿no? que trabajamos con personas y las personas se van y nos dejan el vacío que nos dejan, ¿no? Pero por eso creo que es importante llegar todo el tiempo que se pueda, ¿no? E intentar que las bibliotecas orales, que son nuestros mayores, pues por lo menos queden documentadas, ¿no? Para poder seguir compartiendo esas vivencias que ellos pudieron vivir. De todo esto salieron 43 horas de grabación en bruto. Mucho documento que luego se editó y se fragmentó en función de todos esos ejes temáticos y que sirvieron para, de alguna manera, ilustrar el expediente de UNESCO. Bueno, y ahora nos vamos a meter en materia. Ya vamos a meternos en materia. Primero quería contarles de dónde viene todo esto para que ahora entendamos lo que vamos a comentar. ¿Han escuchado a Aberrunto y Cabañuela? ¿Les suena? La de abajo no. Vale. ¿Qué es un aberrunto? Una predicción, un indicio, ¿no? Una seña que nos dice algo. Aberruntar también, exacto. Aberrunto viene del verbo aberruntar, precisamente. Muy bien. Y ese aberrunto, ese indicio, ¿en qué sentido lo podemos observar? Algo que está a la espera, algo que llega. Bien. ¿Y Cabañuela? ¿Qué? Las señales que lanzan las otras personas, los estudios que hacen, los he visto pero no los entiendo. Bien, son unas observaciones que se hacen en determinados momentos del año para saber cómo van a venir las estaciones. Bien, el aberrunto puede ser un indicio de cualquier cosa. Por ejemplo, en Fuerteventura dicen que cuando el alcaidón canta triste, señal de mala noticia, ¿no? Puede ser. Pero en este ámbito relacionado, aberrunto relacionado con Cabañuela, lo que normalmente significa aberrunto es una seña que indica algo del tiempo. No tiene por qué ser en una fecha concreta. La Cabañuela sí. La Cabañuela se mira en unos días concretos. El aberrunto puede ser indicios que vamos aprendiendo sobre el comportamiento de la naturaleza, de la tierra, de los animales o del cielo, que es de lo que vamos a hablar ahora. Bien, entonces vamos a ver primero los aberruntos y luego después nos pasamos a las cabañuelas, ¿vale? Y vamos viendo las dos cosas por separado. Primero, el conocimiento del cielo. ¿Por qué hablamos del conocimiento del cielo? Está claro que ahora mismo, en la época que vivimos, quizás estamos muy desconectados de ese conocimiento. Y es lógico, es normal. Porque tenemos un montón de posibilidades de que nos digan cómo está el tiempo. Y no solamente tenemos un montón de posibilidades de que nos digan cómo está el tiempo, sino que tenemos unos súper maravillosos que nos dan fruta, verdura, leche, todo lo que nos dé la gana. Pero antes, como ustedes sabrán, no había esas posibilidades. Había que buscarse las castañas todo el tiempo. Y por eso era muy normal que la población estuviera pendiente de todos esos aberruntos, de esas señas, para saber cómo iba a venir el tiempo, porque de eso dependía la supervivencia. No había súper y había que buscarse todo ese sustento. Por eso en Canarias, también por la situación de aislamiento, estos conocimientos se han conservado hasta el día de hoy, ¿no? Antes del boom turístico, esto era muy habitual en cualquier pueblo, el estar observando siempre el cielo, observando el comportamiento de los animales, las nubes, todo para saber cómo iba a venir el tiempo. ¿Y qué nos interesa más del tiempo? ¿Qué aspecto del tiempo para poder plantar, para poder sembrar? ¿Qué es lo que nos interesa?
la lluvia, ¿no? Entonces era la seña fundamental, o sea, lo que había que estudiar era cuándo había lluvia. Eso era la preocupación fundamental. Entonces, al cielo se miraba, y se miraba mucho. Y hay una serie de astros en el cielo que son los que determinan los momentos de lluvia. ¿Bien? Lo que les voy a hablar, o sea, yo no soy astrónoma, no tengo ningún conocimiento de astronomía, les voy a hablar desde la tradición oral, desde lo que cuentan los mayores. Pero el trabajo estuvo respaldado también por Juan Antonio Belmonte, que es astrónomo y es una de las personas que ha investigado mucho en Canarias el conocimiento del cielo del campesinado canario. Entonces, pues, esa parte estuvo respaldada y, de hecho, este trabajo, pues, fue contrastado siempre con él, porque él tiene incluso una publicación que habla sobre el cielo de los magos, ¿no? Él recorrió varias islas haciendo este tipo de estudios. Astros importantes. Venus, ojo, como lucero vespertino, es decir, el que observamos al anochecer, es el que nos indica la lluvia, predicción meteorológica siempre, casi siempre, asociada a la lluvia. La luna, también, muy importante. Qué importante siempre la luna, ¿verdad? Siempre está presente en nosotros la luna. ¿Será porque, de alguna manera, cambia igual que nosotros, ¿no? Un día está más grande, otro día está más chica, igual que nosotros, un día estamos mejor, otro día estamos peor. Quizás nos identificamos también con eso, ¿no? Y siempre miramos a la luna. Para la luna nos fijamos, o se fijan los mayores al 100% como seña de lluvia. Luego, las cabrillas, las cabritas o ganado, tiene que ver con las Pléyades, que normalmente su función es más fijación horaria. Ahora hablaremos de eso también. Luego, el arado, que tiene que ver, estamos hablando de nombres populares por un lado y los nombres científicos, vamos a decir, por el otro. La cinta o espada de Orión también es más fijación horaria que predicción meteorológica. El sol, también fijación horaria, pero que tiene que ver también con el agua, ya veremos. Y luego el lucero de la mañana, que también es Venus, pero cuando lo observamos por la mañana, ¿bien? Que ahí no da lluvia, sino da hora, ¿bien? Todo esto servía para todo lo que estamos viendo, ¿no? Y como yo creo que es mejor siempre escuchar todo esto de quienes lo saben, de la fuente directa, quería traerles a ustedes pues, esos recortes de audio de las propias entrevistas, pues para que vean a los protagonistas de esta historia, de todas estas historias, pues escucharlo de su propia voz, ¿no? Claro, si estamos hablando que la lluvia era importante para la supervivencia, el oficio, el conocimiento de esa observación viene determinado también por el oficio, ¿no? Es decir, si soy arriero, ¿saben, no? Lo que es un arriero, sobre todo hombres, ¿no? Que transportaban mercancía de un punto a otro de la isla, ¿no? Sobre todo desde el norte hasta las zonas más costeras, y por supuesto que tenían que saber cuándo había lluvia, cuándo no, porque eso determinaba también todo ese oficio, entonces la observación siempre estaba ahí. Pues este señor, que ya no está, era arriero, pero siguió siendo arriero hasta los 90 y pico años, ¿no? Hasta los 90 y pico no, él murió antes. ¿Y por qué digo esto? Porque todos los días se iba desde vecindario con la Toyota Yace, el Toscón de Tejeda, Taigüí se llama, que está en el fondo del barranco, a plantar. Cogía pues, lo que plantaba y lo vendía en el mercadillo de Tejeda toda la semana. Y él seguía observando Venus, pero incluso desde el sureste, porque esa costumbre siempre la llevó con él. Entonces vamos a escuchar, y ahí está también para que puedan leer lo que... Eso se llama Caidero de la Olla, aquí arriba, Caidero de la Olla. Cuando la estrella Venus asoma por ahí, el año ruin. Pero este año asomó por ahí y va caminando así,
va caminando así, es donde llama la degollada del humo. Se está perdiendo para atrás. Si ahora cuando asomo por donde llama la degollada rúa, el año no es malo, pero tiene muchos truenos y viento. El año no es bueno, por una parte. Ahora, si se pierde y aparece por allí, por la degollada gigante o la montaña de la Sándara, el año es bueno. El año bueno. Es cuando llueve, cuando hace puntos de agua. ¿Utilizaban un pañuelo o algo para verla? Lo utilizaba yo, un pañuelillo chico que era un pañuelillo de seda, y lo ponía así, y es cuando yo veía las estrellas. Ya hoy no las veo ni con una pañoleta. En aquel tiempo sí, pero ya hoy no las veo ni con una pañoleta. Tenía un pañuelillo, que te estoy hablando, párate. Yo tendría 12 años cuando te estoy diciendo de la estrella, ¿ves? No. Que mi abuelo tenía el pañuelillo y me lo daba para que la viera, que él tenía 90 y tantos años. Porque no la veía. Dice, mira, ve la estrella, bueno, me daba pañuelillo y yo lo miraba. Mi abuelo murió cuando yo tenía 13 años. Y mi abuelo tuviera hoy 150 años. A mí me maravilla la agilidad mental para sacar las cuentas. Yo, si no saco los dedos o la calculadora del móvil, no puedo. Y él, sobre la marcha, ¿no?, lo podía sacar. Fíjense, ¿no? Es cuando llueve, cuando hace puntos de agua. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el territorio se convierte en un marcador celeste, es decir, en cada pueblo, en cada zona, la gente del lugar que se fijaba en las estrellas marcaba la trayectoria de la estrella por un punto concreto del territorio, que puede ser una montaña, puede ser un barranco, etcétera, ¿no? Entonces, cada pueblo tenía sus propias señas y iba marcando la trayectoria pues por distintos, ¿no?, territorios, la degollada del humo, la degollada de la ruda. Normalmente la observación siempre es hacia el poniente. Bien, cuanto más al poniente está, mejor pronóstico de lluvia. Bien, entonces ellos iban midiendo en función de esos territorios. Y ahora vamos a escuchar otro testimonio de un pastor transhumante, que también es importante, claro, porque es otro oficio que necesita de la lluvia para saber cuándo iba a haber buenos pastos, porque estamos hablando que la transhumancia precisamente pues se dedica a eso, ¿no?, a mover el ganado de un lado a otro en función de las estaciones y de cuándo estuvieran los pastos buenos, ¿no? Entonces también observaban mucho la trayectoria de Venus. La zona esta aquí es diferente allá, porque allí tiene otra dirección. De la zona donde yo vivo, la estrella de Venus se ve si está en la punta de Tamadaba, abajo vista de las nieves de Agaete. No sé si tú conocerás esa zona. Sí. La punta de las nieves de Agaete se pone, al ponerse, se pone, decimos nosotros, a boca barranco. Por la corriente del agua, es año bueno de agua. Si se pone aquí donde le decimos la Cruz de María, que baja aquí de Alcanara para allá, que baja la carretera derecho abajo a Tilma, no. Sí llueve, pero no de mucha lluvia. Pero mientras está a la vista, algo llueve. Algo llueve. O sea, mucho, o sea, poco, que se retrase más, que se retrase menos, como ahora mismo ya se está retrasando. Claro, porque... Eso según la zona donde esté. Y hay que mirarla para saber si está caminando para una zona u otra. Todas las noches, a la noche sea ponerse el sol del mismo sitio para ver la dirección que va cogiendo. ¿Y aquí tenían alguna referencia de algún risco, alguna cosa en esta zona, por ejemplo? Sí, la aquí... zona esta aquí le llaman Boca Barranco, aquí derecho Barranquillo Andrés abajo, peso abajo. Si coge aquí Barranquillo Andrés, se pone aquí según está Boca Barranco, abajo a Barranquillo Andrés y la montaña de Yambahueco, está en Boca Barranco y llueve. Si se fijan, hay muchísimos marcadores territoriales ahí, ¿no? Barranquillo Andrés, ¿no? Todas esas zonas que él conoce precisamente por ese movimiento que tiene durante todo el año entre la cumbre y Caideros, ¿no?, que son los pastores de la zona de Fagagesto. Y ahí, por ejemplo, estábamos ya en la zona de Ayacata, que es donde lleva al ganado en verano, ¿no? A mí hay algo que me maravilla de este fragmento, y es lo que dice, ¿no?
que la estrella se sitúa en bocabarranco. Bocabarranco es una locución que se utiliza mucho aquí en Gran Canaria para nombrar a la desembocadura del barranco, ¿no? Es más propia de aquí de Gran Canaria que de otras islas. Y dice, por la corriente del agua, al situarse la estrella en bocabarranco, por la corriente de agua, llueve. O sea, a mí me parece maravilloso cómo relaciona cielo y tierra, ¿no? De alguna manera hace esa relación, o sea, la corriente del agua del barranco, cuando se sitúa allí Venus, pues ya hace que llueva. Yo no lo he comprobado, no lo sé, pero me fío de lo que cuentan nuestros mayores, y si ellos lo observan es por algo, ¿no? Sé que los astrónomos han estado investigando las relaciones que esto pueda tener con la lluvia, y por lo visto hay indicios. Lo que pasa es que ahora pues tenemos el cambio climático, que es una realidad, y todo está un poco revuelto, porque las personas mayores también dicen que las señas ya no me funcionan. Pues probablemente porque pues el cambio climático está ahí, ¿no? Bien, y fíjense, todo esto que está aquí son puntos de observación, es decir, de los barrios donde las personas del lugar observan a la estrella Venus, o bueno, al planeta, ¿no? Y los marcadores. ¿Qué marcadores son importantes para cada lugar? Bien, entonces pues ahí está todo. Fíjense la cantidad de puntos en los que se fijan para marcar esa trayectoria. Y además es muy significativo que llamen a esos puntos de lluvia o puntos de agua, porque precisamente es cuando va a llover. Entonces ellos dicen, no, el punto de agua de Venus es este, el punto de agua de Venus es este, en función de dónde está este dicen uno u otro porque es el que tienen enfrente, ¿no? Entonces a mí me maravilla esa relación siempre cielo-tierra, ¿no? Y como les decía, otro astro importantísimo para determinar las temporadas de lluvia es la luna. No solamente en nuestra cultura, sino en muchas culturas del mundo. Esa relación pues, está presente en la tradición oral de otras culturas, ¿no? Y ha sido también investigado. Entonces vamos a escuchar el audio de este señor de Artenara. La guía del tiempo se nota, por ejemplo, la luna. Y si la luna, por ejemplo, empezara lloviendo, pues a lo mejor hasta no pasaba el cuarto creciente, no se aclaraba. Si está lloviendo hasta el cuarto creciente. Cuarto creciente para atrás no se pone el tiempo bueno. Ese es el sistema. ¿Y si no llueve en ese cuarto creciente? Pues llueve después a rebozo luna, que rebozo luna llamamos cuando la luna se llena, que se ve redondo. No sé ustedes, pero a mí esa metáfora final me encanta, porque la poesía está no solamente en los poetas que escriben, sino en los poetas que no saben escribir y hablan, ¿no? Y él era uno de ellos, porque además era también verseador, ¿no? Y me encanta esto de rebozo de luna, porque si nos fijamos, es una metáfora de un caldero de leche rebosándose, la luna llena, ¿no? Y es una metáfora que une lo cotidiano con lo que está en el cielo, ¿no? Me parece, a mí, bueno, será que también me gusta la literatura y me llega, ¿no? Fíjense, estamos hablando de los cuartos. Ahí también las fases de la luna indican cómo va a venir el tiempo. Si cuando empiece el cuarto creciente está lloviendo, pues hasta que no cambie de fase la luna puede estar lloviendo. Pero no solamente se fijaban en eso, sino en los cuernos de la luna. ¿Han escuchado lo de los cuernos de la luna? Sí. Cuando la luna está nueva, ven que se ve en el cielo como una uña, como cuando nos cortamos las uñas con un corta uñas y se ve el arco. Pues ese arco también era observado para saber si iba a llover o no iba a llover. Entonces vamos a oír ahora otro testimonio de un señor de la culata. ¿Y la luna daba también alguna seña? ¿Cómo? ¿La luna daba alguna seña? La luna era el principal. La luna la tenía los pastores, siempre dice, usted ve esta luna que nació ahora. Es una no espere mucho. Nosotros aquí, cuando la luna según viene los cuernos encima, si viene virado para el este, viento que te ve y levante. Y
ya está mismo allá en Tima, digo, me dice, son sí para que vean la luna muy bien. Digo, levante que los parte. Cuando vienen los cuernos hacia el este, Sí, hay sí. viento. Y cuando viene ya Nancina, que viene al norte, Encina, que viene con allí, ese año esa luna da agua. Poco mucho llueve. Si cama un poquito para allá al norte, viene frescura, y agua, sí. Frescura y agua. Sí. Poco, mucho, algo bien. Mi madre, como era pastora, y los pastores siempre tenían mucha experiencia con la luna. Está la observación, ¿no?, de esos arcos. Y normalmente coincide también con lo que Juan Antonio Belmonte ha documentado en otras islas, ¿no? Cuando se orientan hacia el norte, pues hay más lluvia. Y cuando se ven hacia el este puede haber mucho más viento. Y me quedo también con lo que dice al final. Mi madre, como era pastora, de hecho estuve hablando con él de ese tema porque me llamó la atención, ¿no? Normalmente el pastoreo en esa época estaba asociado a los hombres, pero su madre, que él pues tenía en ese momento 85 años, era pastora, porque se vio sola y con su ganado, el marido murió muy joven y tuvo que salir adelante ella sola con el ganado, ¿no? Que muchas veces pues no nos damos cuenta de que las mujeres también estuvieron en muchas profesiones que siempre hemos asociado más a los hombres, ¿no? Y me parece maravilloso cómo él hablaba de su madre, de hecho, cuando siguió hablando y terminó emocionado, ¿no? Dándole el valor que había tenido su madre en una época distinta a la que hoy vivimos, pues la madre sacara a toda la familia adelante ella sola, ¿no? Bien, y aquí voy a traerles a las cabrillas y al arado. Es verdad que no da seña de agua, pero quería también ponerlo, además de porque les tengo bastante cariño, pues para que vean también cómo miraban el horario, ¿no?, a través de la observación de estas estrellas. Entonces vamos a escuchar a este señor que murió con más de 100 años y con una vitalidad, vamos. Por las estrellas nos guiábamos para ir a misa de madrugada, porque en aquella época que tenía un reloj eran 2 o 3 funcionarios del ayuntamiento, y yo vi maestras que no tenían reloj, maestras rurales, era una miseria terrible. ¿Y en qué estrellas se fijaban para saber? Bueno, nosotros, por ejemplo, las cabrillas que son 5 estrellas, y después más o menos mirábamos la altura por donde va. Nosotros, los de allí de la culata, teníamos la referencia de nudo. Cuando faltaba un poquito, calculábamos unos metros para pasar de nudo, era tal hora. Y la diferencia no creas tú que llegaba a media hora. La misa de madrugada, que era a las 4, mira, las cabrillas vienen ya cerca del nudo, pues vamos a misa. Y atinábamos. Y esas eran las cabrillas, y el arado nada más. Y el arado iba junto a las cabrillas, también un poco más atrás. Había que cronometrar, más o menos. Mira, las cabrillas ya les falta poquito, un par de metros para pasar por encima del nudo. Y el arado tiene 2 o 3 metros por detrás de las cabrillas. Y ya, pero entonces el arado indicaba otra hora. Exactamente, sí, nosotros. Y después seguía hasta que se ponían las cabrillas y el arado. Y seguíamos siempre calculando la hora. Las cabrillas y el arado eran las 2 señas principales que teníamos para la misa de madrugada. Pero tenía otra cosa que había que entenderla entre ellos. No siempre era la misma hora calculando la distancia que tenían las cabrillas para pasar por el ventalla. En el invierno era o más metros retirados del ventalla o menos. Con el cambio de hora, imagínate. Sí. Sí, claro. ¿Se puede quejar cuando dice nulo o nudo? Porque mucha gente dice que la gente de Tejeda dice no, y aquí no está. Yo le entiendo nulo. Yo le entendí nulo, sí, y además como pues, pude conversar con él varias veces y nunca me llamó la atención que lo dijera de otra manera, ¿no? Pero puede ser, Marquito, sí, exactamente, Marco.
Un genio, un genio. Sí, de hecho, no he puesto los nombres por temas de protección de datos, pero sí, él, la voz lo delata, sí, sí, sí. Hace poco, sí, hace poco. Pero fíjense, ¿no? Cómo el nublo, el roquenublo, era el dial de un reloj perfecto que era el cielo, ¿no? ¿Cómo se fijaban? Y yo le preguntaba a él, le decía, pero ¿y a estas horas no estaban durmiendo ustedes? Digo, porque ¿cómo vas a estar mirando las estrellas? Y me dice, mi hija, es que no se dormía. Nosotros dormíamos, a veces los arrieros dormían encima de la mula mientras iban caminando, porque no se podía dormir, no había tiempo de dormir, sino... Y se regaba de noche. Entonces, claro, por la noche muchas veces estaban despiertos, porque a lo mejor a las 3 de la mañana ya empezaban a hacer cosas. Y claro, a esa hora que era la misa de madrugada, que eran 5 o 6, no recuerdo bien, pues era importante a nivel social, ¿no?, estar en misa. Y porque eso también significaba el momento de ponerse en marcha para trabajar. Tenemos que tener en cuenta que muchas personas, pues ahí estamos hablando de la observación desde la culata, ¿no? Muchas personas desde la culata pues iban caminando a otros sitios, ¿no?, a trabajar. Entonces tenían que levantarse temprano o pues ni siquiera levantarse, sino ya seguir, ¿no?, sin dormir. Bueno, y ahora hemos hablado de la noche, ahora nos vamos al día, que ya estamos con el tiempo un poco justo. Las horas del día también era importante marcarlas, porque si no había reloj de noche tampoco había reloj de día, y era importantísimo marcar también el territorio para saber esas horas, ¿no? Y en todos los lugares había un risco, una cueva, que era el reloj de todo el barrio, ¿no? Y normalmente lo que se hacía era marcarlo con cal, y en función de cómo iba caminando la sombra, se sabía que era una hora u otra. ¿Para qué era importante esto y por qué su relación con el agua? Porque muchas veces, cuando no había reloj en la areda, las horas que le tocaba a un vecino o a otro, las horas de agua, se medían por estos marcadores. Bien, entonces era importante marcarlos porque no había esos relojes. Entonces, por aquí nos lo cuenta también Marquito. Esto es, en la culata, es el marco del mediodía del que él está hablando en este audio, ¿no? No había reloj, entonces para coger el agua, en los riscos había unas marcas de cal, hechas con cal. Pues cuando el sol llega allí, el agua se fulano. Había problemas porque después se estaba toldado, no había el sol. A la buena de Dios. Se estaba toldado, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, allá todavía hay unos sitios que le dice el marco de las 11, un risco que está pintado con cal. Entonces cuando el sol llegara allí eran las 11. No fallaba, eso no fallaba porque después que se puso el reloj en la heredad, no fallaba eso. Pero claro, después existía el problema que si un día estaba toldado y no había sol, entonces los labradores se ponían de acuerdo uno con otro. Pues mira, yo creo que es más o menos tal hora. Yo voy a regar después llegas tú, y todo el mundo se lo arreglaba. ¿Y cómo se llamaba el risco? El marco de las 11, y el marco de la 1 y el marco de las 2, el reloj era de ellos. Era aquello. Y no era mi pueblo solo, eran todos los pueblos. Sí, cada uno tenía su... Empezó a prosperar un poco la cosa cuando la carretera llegó a Tejeda, que me parece que fue en el 1931, por ahí llegó la carretera a Tejeda. Ya después, desde que llega la carretera, llega la civilización. Yo creo que la civilización ya estaba, ¿no? Ya la civilización estaba, pero... la moderna, vamos a decir, ¿no? Pues fíjense cómo iban marcando, ¿no? Y además, pues con esas marcas de cal que eran importantes, ¿no? Para ir observando. No había... A ver, ahora. Vale, y después otros aberruntos, otras señas en las que se fijaban para saber sobre todo la lluvia, ¿no? Las nubes y las brumas, más bien las brumas, ¿no?, como llamamos aquí en las islas, eran importantísimas también. Y pues en cada barrio se observaba que si la bruma se ponía en tal montaña, seña de lluvia. La más general de la zona es, ustedes a lo mejor lo han escuchado, el sombrerito del Teide.
Claro, porque de toda esa zona lo que vemos de frente es Tenerife. Y cuando al Teide le sale un sombrerito aquí, una nube blanca aquí, seña de agua. O cuando Tenerife se ve muy clara, o Fuerteventura se ve muy clara, seña también de agua, ¿no? Que tiene que ver con ese avistamiento de otras islas. La dirección del viento, importantísima también. Si los vientos venían de sur, es el tiempo del vendaval, ¿no? Entonces ese tiempo siempre trae mucho viento, mucha revoltura, es mal tiempo, ¿no? Trae lluvia, pero de la que destroza, no de la que empapa. Y luego la observación de animales y plantas, que es muy importante también para el aberrunto de la lluvia. Y aquí puse dos testimonios, no puse los audios en este caso porque esas entrevistas tenían mucho ruido de fondo y no se escucha muy bien, entonces solamente pongo la transliteración. Por ejemplo, la altabaca, que incluso hay un refrán ahí, altabaca cernir, agua al venir. La altabaca son unas hierbitas con flores que suelen nacer en los bordes de la carretera, ¿no? Entonces cuando ya se pierde la flor, quiere decir que va a venir una temporada de agua. Y luego el testimonio del arriero, del Toscón de Tejeda, las mareas. Esto me hace mucha gracia a mí lo de las mareas. ¿Saben qué son las mareas de las cabras? Son las épocas de celo. Claro, para mí hacer estas entrevistas con hombres mayores, siendo yo mujer y voy a poner joven, entre comillas, era complicado porque, claro, hablar con naturalidad pues del celo de los animales, de los partos y de todo esto, a veces a los hombres se les complicaba un poquito, ¿no? Entonces, primero tuve que empaparme de todos los términos, poco a poco, a medida que iba escuchando, para poder hablar con ellos de la misma manera, porque cuando hablaba de celo, me decían, bueno, cuando buscan novio. Entonces yo decía, bueno, vale, es el celo. Entonces, las mareas son las épocas de celo. Entonces, las mareas de las cabras determinan también cuando se preparan, es decir, cuando quedan, el celo es mucho anterior a lo que se espera, quiere decir que va a venir un año bueno de lluvia. Se supone que en los animales y en el comportamiento de muchas cosas, ¿no? Incluso de las hormigas que empiezan a hacer canales en la boca del hormiguero, empiezan a hacer canales, quiere decir que va a llover, porque con esos canales hacen que no se inunde el hormiguero. Eso es un indicio también de lluvia. Y el celo pues también viene determinado por eso. Si se prepara mucho antes, el año no es ruin, el año es bueno, ¿no? Y está también, ellos estudian hasta el número de crías, todo eso lo observan también. Y luego las cabañuelas, ya llegamos a las cabañuelas. Las cabañuelas, como les decía, son predicciones que se hacen en determinados momentos del año, que coinciden normalmente con equinoccio y con solsticio. ¿Qué se hace? Pues en esos días concretos hay diferentes técnicas, ¿no? Pero las personas que son expertas en echar las cabañuelas normalmente utilizan, a veces es un puño de tierra, lo lanzan y en función de a dónde se vaya el humo de la tierra, de ahí rige toda la estación. Es decir, si tiran la tierra y la dirección que coge el humo es norte, el tiempo que rige en esa estación va a ser de norte. Es decir, pues el viento va a ser de norte, quiere decir que va a llover. Si se va al sur, pues vamos a tener vendaval, ¿no? Entonces, por esa guía, pues establecían cómo iba a ser el tiempo. Hay algo muy, muy, muy curioso, diferente, que ocurre en la zona de la cumbre de Gran Canaria, y es la cabañuela de la Encarnación, que no está documentada en otras islas. Esto es algo que hablamos con Juan Antonio Belmonte, con el astrónomo, y le llamó mucho la atención porque fue una de las cabañuelas más mencionadas por los informantes. Fíjense, 21 de marzo, equinoccio de primavera, que está, según decía Juan Antonio Belmonte, que de alguna manera parece que hubiera una relación entre la importancia de los marcadores en el Ventaiga, por ejemplo, en cuanto al equinoccio, los marcadores territoriales en cuanto al equinoccio, y el que exista solamente en la cumbre de Gran Canaria este marcador desde el punto de vista de la cabañuela. Entonces, no sabemos si hay alguna relación con esto, pero sí es interesante, ¿no? Fíjense, 21, 25,
San Juan 21, 24. Fíjense que los nombres de las cabañuelas, menos la de diciembre, está asociado al santoral. Es decir, evidentemente la predicción se hace con los equinoccios, que es lo que marcan las estaciones, pero precisamente pues por toda la influencia de la religión, se vincula a veces a la festividad de algún santo. ¿Bien? Y por eso está la Encarnación, y por eso algunos dicen que es el 25, San Juan el 24, ¿no? Y bueno, San Miguel, San Mateo y todas las fechas que están por ahí. ¿Bien? Vale, vamos a escuchar, y ya voy terminando porque ya me estoy comiendo un poco ya el tiempo, la cabañuela de la Encarnación. Y después luego las cabañuelas también. Por ejemplo, en la cabañuela se mandaban la cabañuela del 21 de diciembre, asomaban a ver dónde estaba el tiempo, de donde estuviera el tiempo, allí quedaba la cabañuela. Este año quedó la cabañuela del norte, los pastores, vamos a tener buen año, porque si es del sur, o vendaval, o viento, o mal tiempo. Después está la cabañuela de San Juan. La cabañuela de San Juan, si por la mañana amanecía las cañas húmedas, y el viento a las 12 de la noche estaba dándole de para norte o para sur, ¿sabe dónde era la cabañuela de San Juan? Que rige del 21 de junio, julio y agosto, hasta agosto, y después en agosto la cabañuela de eso, y después la gran encarnación en el mes de marzo. En marzo. Sí, y en diciembre, el 21 de diciembre que viene, entra el invierno. ¿Y en marzo, en qué día de marzo? El día de la encarnación, el 25 de marzo. 25 de marzo. Juan, sí. La voz también lo identifica rápidamente, ¿no? Bien. Y después luego acá. ¿Y qué pasaba cuando no llovía? Porque a veces el año venía ruin y había que rogar, ¿no? Para que lloviera. Pues que había que invocar a los santos. Y en Artenara pasa una cosa muy curiosa, que pasa también en otros pueblos de las islas y también de la península, que era la amenaza al pobre San Matías de enriscarlo si no llovía. Y parecía que funcionaba, por lo que cuenta aquí. Y cuando no llovía, ¿se le pedía a algún santo para que lloviera? San Matías. San Matías. Mira, había un cura aquí que era de Filgar y ese cura era capellán. Y entonces dice, ahora cuando hagamos la fiesta de San Matías lo llevamos al roque allá arriba a arriscarlo para que llueva. Y entonces cogieron, prepararon el trono y todas las cosas y se fueron todo el mundo con el santo allá arriba. Y la gente le decía, don Domingo, lo arriscamos. No, espérate que ya va a llover, que va a llover. Y entonces decía, lo arriscamos. No, don Domingo, ya se ve la luz, ya se ve la luz. Y después decía otra vez, don Domingo, a la gente, lo arriscamos. Y decía la gente, no lo arrisque, el pobre, ¿por qué lo va a arriscar? Y entonces cogían y miraron para atrás para marcharse y empezó a llover. Y a llover llegaron todos mojados a la iglesia, escurriendo el agua. San Matías nunca lo riscaron, o sea que funcionó. No hizo falta enriscarlo porque la amenaza parece que funcionaba, ¿no? Pero es curioso, ¿no? En todos los pueblos, también en otras zonas se hacían rogativas a la Virgen del Socorro en Tejeda, ¿no? y a otros santos más, pero al único que se le amenazaba en la zona era al pobre San Matías, que era el que le tocaba. Bueno, y ya para terminar, quiero ponerle este pequeño fragmento de cómo entienden las personas de la cumbre el cielo, ¿no? De alguna manera lo convierten en el vecino de arriba. Es verdad que Artenara está más cerca del cielo que en ningún lado, ¿no? de Gran Canaria. Y claro, teníamos que pensar que en esa época no había luz, por ejemplo, no había la luz que hoy tenemos, un montón de farolas, ¿no? Y las luces de los coches. Entonces, las estrellas, la luna, era el vecino que acompañaba en esos trayectos de los arrieros y en esas noches a los pastores, ¿no? Entonces, hay una relación de vecindad con el cielo y de apego al cielo que sí es muy significativa en las personas que todavía habitan la cumbre de Gran Canaria, y también de aquellas personas que, no habitando hoy en día esa zona, pero que nacieron en esa zona, todavía siguen mirando al cielo
desde sus lugares en los que habitan ahora, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Heraclio. Se te queda estrellado total. Entonces, estamos en una altura bella, porque es verdad. El cielo se te queda estrellado. Tú de Las Palmas o de otros sitios no ves las estrellas. No. Pero de aquí se está cerca de las estrellas. Y allá la luna. Y eso, el cielo se te queda estrellado, queda Y claro, porque aquí no se ve la emoción con la que lo decía, se puede intuir, pero no se veía, pero los ojos se le iluminaban y estábamos en la residencia y él estaba mirando hacia arriba, ¿no? Por esa necesidad de mirar al cielo, por supervivencia también, pero sobre todo por esa relación emocional que también es muy importante. Y ya termino con unos versos de mi compañero Yeray, que él pues hizo un espectáculo que se llamó Barranco Abajo, que habla de la historia de un arriero que tuvo que un día emigrar, ¿no? Y esas palabras que él pone en forma de verso, yo creo que resumen muy bien todo lo que aquí hemos visto hoy. Soy vecino del cielo, que es quien me dice cuándo vienen días buenos y cuándo ruines. Aprendí por las señas que el cielo habla, que montaña y estrellas son sus palabras. Se acerca la partida, levanto el vuelo, ¿qué será de mi vida lejos del cielo? Y con estas palabras pues termino por aquí y quedo también a disposición de ustedes si quieren, bueno, no sé si ahora hacer una pregunta o alguna... Aquí en la zona de Telde se... Gracias. Sí. Buenas. Bueno. Yo he apuntado algunas cosas, ¿no?, en este sentido. Sí. Estando en el pueblo de Tejera, también es en Boca Barranco. Uh-huh. Venus en Boca Barranco llueve. Ajá. Boca Barranco está entre el Ventaya y Altavista, la última montaña del Pinar de Tamadaba. Y nosotros hemos visto el Venus en la parte entre el Ventaya y el Nublo, y pasar sobre el Pinar de Tamadaba y no llover. O sea, cuando se pone en Boca Barranco, llueve. Después, otro que lo he comprobado algunas veces, que decían algunos mayores, la luna de octubre, 7 lunas cubre. Si llueve, o sea, llueve en ese sentido. Sí. Perdón, porque yo no estuve al principio y a lo mejor... No, no se preocupe. Después el otro, el cerco de luna, agua segura, y el cerco del sol, moja al pastor. Y después en lo del ganado, bueno, de hormigas, de grietas en tierra, tal, no... Pero el ganado, cuando está echado al mismo lado, pues también, o sea, se fija uno el ganado y todo está virado a un sitio, ¿no?, diríamos. Entonces, pues también están presintiendo un tiempo de Sí, o cuando se juntan, todo el ganado se pone muy junto también. Vale, sí. Y en una sola dirección, sí. Sí. Era en esa aportación nada más. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias. Lo que usted decía era de que, por ejemplo... Espere que le van a traer el micro para que lo escuchen todo. Te decía de que aquí en la zona de Telde no existía el reloj, por supuesto. Uh-huh. No existía el reloj y sí. Entonces para arar habían yuntas que había que pagar. Uh-huh. Y entonces una yunta de arar era lo que araba un toro y una vaca, o dos vacas o dos toros, porque si uno estaba operado o capado, como se dice, no puede, a pesar de que tiene fuerza, pero no, la de al lado no lo admite. Uh-huh. Eso es lo que decían.
una yunta de arar es desde que el sol revienta en el horizonte hasta que de pie la sombra no tenga sombra ninguna. Esa era la medida que había medida de tiempo para arar. Para arar. Pues qué Una interesante. yunta de arar. Eso Y eso no es lo una sabía. verdad. Pues, Al menos en la zona esta de Telde, que es la que yo conocía. Claro. No, es que las zonas con menos montaña quizás pues utilizaban otras señas, ¿no? Otras maneras de marcar. Arriba es que el territorio ofrece tantas degolladas, tantos barrancos, que era más fácil. A lo mejor en las zonas más llanas pues se fijan en otros indicios también. Y aquí por la cuestión de la lluvia, lo más que se tenía, siempre se tenía muy en cuenta era el cerco que se le formaba a la luna. El cerco de luna, sí. El cerco de luna. Y la luna valía para los partos de los animales, para la recogida de cosechas y para un montón de cosas. Para las podas también eran importantes. Para todas esas cosas sí vale. Sí. Y las hormigas eran para cuando iba a hacer calor. Si iban a hacer calor, las hormigas estaban fuera. Sí. Aguantando el calor. Las cosas. Sí. Yo te digo, yo que me crié en la agricultura, muchas de estas cosas que ya incluso se me van olvidando, pero que eran muchas de estas. Y cuando venía un mal tiempo, al menos a la vaca se engrifaba, es lo que decía mi familia, y era que el pelo se le levantaba un poco. Sí, es que hay un mundo de observación ahí, de una conexión no con había la otra naturaleza. cosa sino la observación del día a día. Hoy somos incapaces de ver todo eso, ¿no? Hoy no vemos. Hoy estamos mirando para hoy estamos mirando así, a otras pantallas, ¿no? Pero muchas gracias por su aportación. Me gustaría decir, ¿me hizo recordar al caballero? Yo no sé si ustedes los más mayores, pero yo de mi madre, ella que nunca ha entendido esto, mi mamá dice, las lunas están atrasadas. y yo digo, y es verdad, ella decía, la luna del anterior mes, y en septiembre tenía que en octubre tenía que llover, llega en noviembre o en diciembre, y ella siempre está todos los años, es que la luna está atrasada. El agua esa es del mes anterior. Y luego lo de las vacas, mi madre me dice, hasta que la vaca no haya pasado 9 lunas, no nace el ternero. Eso también era mi aportación, gracias. Sí, gracias. Yo nunca lo comprobé, pero sé que mi familia le ponía los puños aquí en el vacío que suelen tener los animales y decía, no está de parillar. De parilla. Y entonces cuando aparecía, por lo visto, yo no lo comprobé, pero cuando está de parilla esta noche antes de las 12 para y paría. Es que es un mundo. Sí. Hombre, hay que tener en cuenta de que no había ni internet, ni periódicos, ni tele para veterinario, ver el veterinario. Sí. Era simplemente la experiencia a través de los años. Exacto, la experiencia. Y ya te digo eso de que cuando un animal estaba engrifado, ya viene el mal tiempo. Y era verdad. Funcionaba. Era lo importante. Yo no lo podía hacer porque como el pelo mío no se engrifa, es que a lo mejor se lo cortó en menguante y no ha crecido. Pues, bueno, sí, la última intervención. Hace varios años estuve charlando con un vecino de San Francisco, mayor que yo, ¿sí? Y estábamos hablando de las cabañuelas y de los berruntos. Y dice, pues yo no creo en nada de eso. Digo, ¿por qué lo cree? Dice, porque mi abuelo, es decir, que de 1800 y pico, dice, me enseñó una poesía que se la enseñó a mi padre, que decía lo siguiente: el pájaro en una rama canta, la rana en un charco bebe. La buena señal de lluvia es cuando llueve. Pues qué bonito y qué bueno que usted lo conserve también. Y después mi padre una vez nos decía, mis padres y mis abuelos, cuando venía tiempo del sur, algo así como, valga la expresión, de sexualidad, decía, cuando se arma el tiempo del sur, va a joder a Tenerife.
Y siempre llovía más en Tenerife que allá. Le mandábamos la lluvia para allá. Pues muy bien, un aplauso a Saray.